Muchas gracias. Soy César Romero Mojica, director de desarrollo académico de la DGESPE. Saludo con gusto a todos los maestros que nos acompañan, maestros y maestras de la Normal Superior de Yucatán, de Hermosillo, de Nayarit, de Puebla, de Nuevo León. Estoy leyendo en el chat. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Por respeto a tiempos, tal como está programado en la agenda, vamos a dar inicio a este webinar que hoy nos reúne aquí. Agradecerle al maestro José Ladislao Osorio, quien es el ponente de este webinar, que es de la Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado de Yucatán, sobre este tema que es de interés en el ámbito de la investigación en las escuelas normales. Es el uso del software SPSS 22.0, que nos sirve para un análisis estadístico básico, principalmente en el área de ciencias sociales, y que ya el maestro José Ladislao tendrá la oportunidad de profundizar más en este tema. El interés que ustedes manifiestan a mí me parece de suma importancia, puesto que la parte de la investigación como actividad sustantiva en las escuelas normales tenemos que seguir fomentándola y desarrollándola. Yo, por motivos de agenda también, estoy en otra reunión con el Estado de Durango. Tengo 5 reuniones el día de hoy en esta entidad. Y solamente estaré aquí para poder darles la bienvenida y saludarlos. Este webinar está siendo grabado para efectos de que después podamos seguir consultándolo en otro momento, ya offline. Muy bien. Pero el equipo de GESPE, de la Dirección de Desarrollo Académico, está con nosotros aquí dándole seguimiento. Se encuentra con nosotros la maestra Quetzali Sánchez, la maestra Nadia Garay, la maestra Laura Álvarez y el ingeniero Ramsés Horta, quienes estarán acompañándolos también en este webinar. Yo propiamente me despido de ustedes, dejándolos en compañía del maestro José y de todo el equipo de la DDA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les envío un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Hola, Saúl. Ándale ahorita. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Soy el maestro Ladislao López de la Normal Preescolar del Estado de Yucatán. Quiero agradecerles por su participación. Quiero agradecerles al personal de la DGESPE por esta oportunidad. Vamos a comenzar el webinar de hoy. Se llama Análisis Estadístico Básico con SPSS 22. Es 22 porque es el que yo tengo, pero ahora ya está 26, 25, 24. Si ustedes tienen alguno, ese puede funcionar también, ¿sale? Les pido, por favor, antes de iniciar, que apaguen sus micrófonos, por favor. Ok, listo. Antes de comenzar con el SPSS 22, pues vamos a repasar primero unas definiciones de estadísticas, de variables y de escalas de medición, ya que esto es muy importante para hacer el análisis en el SPSS. Depende de la escala, el tipo de análisis que podamos hacer y las funciones que nos permita hacer el SPSS. Ok, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y voy a apagar mi cámara de video para que la presentación, para que el audio se transmita mejor, ¿sale? Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, lo pueden poner por el chat y vamos a estar revisándolo al mismo tiempo, ¿sale? Ok. Vamos a comenzar. El webinar se llama Análisis Estadístico Básico con SPSS 22. Antes que nada vamos a repasar la definición de estadística. La estadística es la teoría y aplicación de técnicas adecuadas
para coleccionar, organizar datos y hacer deducciones a partir de esto. 3 características principales: coleccionar datos, organizarlos y hacer deducciones a partir de estos. Hay 2 tipos de estadística. Una es la estadística descriptiva y otra es la estadística inferencial. La primera estadística es aquella que nos ayuda a organizar y coleccionar datos y a reportarlos en forma o a describirlos en forma de tablas, de gráficas, con porcentajes, con frecuencias, con medias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto nos da una idea de cómo se comportan los datos de alguna medición que hayamos hecho. ¿Ok? Y la estadística inferencial es aquella que nos ayuda a hacer deducciones. Tenemos una población que queremos estudiar, pero no podemos ir a medir en toda la población. Por lo tanto, medimos en una muestra y los resultados que tengamos de esa muestra los inferimos a toda la población. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. Ok. En estadística trabajamos con variables. Lo que nosotros medimos son variables. Y estas variables tienen que ser reales y aleatorias. Las variables no son otras cosas que las características de cada uno de los miembros de la población de interés. Se llama variable porque cambia de valor, varía. Y es aleatoria porque su comportamiento depende del azar. No se puede predecir un resultado único. Es decir, tiene muchos valores que puede adoptar. Por ejemplo, el sexo de los alumnos, de los profesores, es una variable. Tiene 2 valores. Puede ser masculino o puede ser femenino. ¿Ok? El número de libros que los estudiantes tienen en casa también es otra variable. Puede ser 0 libros, 1 libro, 2 libros, 3 libros, etcétera, etcétera, etcétera. La escolaridad del padre también es otra variable. Puede ser sin estudios, primaria incompleta, secundaria, preparatoria, licenciatura, etcétera. El nivel socioeconómico es otra variable. Nivel alto, nivel medio, nivel bajo, el tipo de familia también, si es nuclear, si es monoparental, si es extensa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas variables las medimos y estas mediciones son las que tabulamos y analizamos con la estadística. Hay una clasificación de variables. Las variables pueden ser continuas y discretas. Continuas cuando pueden tomar cualquier valor en algún intervalo o porción continua de los números reales. En otras palabras, continuas es cuando pueden tener puntos decimales. Por ejemplo, 3.5 kilogramos, 3.2 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Y discretas son aquellas que toman valores en puntos aislados. Sus posibles valores son finitos o infinitos numerables, es decir, aquellas que no aceptan números decimales, aquellas que nos sirven para contar. ¿Cuántos libros tienes? 4. No hay 4.3 libros, ni 3.1 libros, ni 1.7 libros. ¿Ok? Bueno, los datos que nos sirven para medir las variables o los datos que recolectamos también tienen una clasificación. Estos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los datos cualitativos expresan cualidades no medibles, no mensurables. ¿Pueden apagar ese micrófono, por favor? Ya. No, todavía. Vamos a esperar que se apague el micrófono para que podamos continuar, ¿vale? Ahora ya.
Todavía. Si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, pueden activar su micrófono para preguntar, ¿sale? Porque no puedo ver quién es que estén escribiendo, porque no soy el administrador. Ok, entonces les decía que los datos pueden clasificarse en cualitativos y en cuantitativos. Unos son medibles y los otros no son medibles, son contables. Los cualitativos son aquellos que no son medibles, no son mensurables. Y pueden ser cualitativos nominales y cualitativos ordinales. En la siguiente diapositiva vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos nombres. Y los cuantitativos son aquellos que expresan magnitudes o cantidades, aquellos que se medibles. Discretos, si son enteros, y continuos, si son si tienen puntos decimales. Estas variables tienen escalas de medición, es decir, ¿cómo se miden las variables? ¿En qué escala? Hay 4 escalas básicas: nominales, ordinales, intervalo de razón. Según la escala, son las propiedades que tiene, el estadístico descriptivo que podemos obtener de ellos. Estas escalas las tenemos que declarar en el SPSS. El SPSS solo tiene 3 escalas: nominal, ordinal, y a estas dos de intervalo y de razón le llama escala. Entonces el SPSS tiene 3: nominal, ordinal y escala, que agrupa estas dos. Veamos las propiedades de cada escala. Una variable puede ser medida en una escala nominal. Son aquellas que solo tienen propiedades de etiqueta o nombre. Por ejemplo, regresando otra vez al ejemplo del sexo, que puede ser masculino o femenino, esa palabra masculino o femenino solo es un nombre, una etiqueta. No tiene medidas. Ni el hombre es más veces que la mujer, ni la mujer es más veces que el hombre. Solamente es una etiqueta. Cuando tengamos escalas nominales, los estadísticos descriptivos que vamos a obtener son frecuencias, porcentajes, moda, para declarar o para analizar. Otros ejemplos de escalas nominales son la nacionalidad. ¿De qué nacionalidad eres? Mexicana, colombiana, española, etcétera, etcétera. Solo son etiquetas o nombres. ¿Okay? La siguiente escala es la ordinal. Si ustedes revisan las propiedades, pueden ver que la escala siguiente contempla las propiedades de la escala anterior. La ordinal, además de la etiqueta o nombre que tiene la nominal, tiene una secuencia lógica u orden. Por ejemplo, la talla en nombres, en chica, mediana o grande, aparte de ser una etiqueta, de tener un nombre, sabemos que chica va primero, luego mediana y luego grande, luego extra grande. Tienen un orden lógico. El nivel socioeconómico sabemos que es bajo, medio y alto. Aparte de ser etiquetas, tienen un orden. El grado que cursas, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, tienen una etiqueta y tienen un orden, pero no tienen magnitud, es decir, no se miden, solo se pueden contar, porque el nivel alto no es 2 veces ni 3 veces más que el nivel medio, ni el nivel medio es 4 veces más que el nivel bajo. No tienen magnitud. Las escalas Likert entran dentro de esta escala. Cuando ustedes les han hecho alguna encuesta y le preguntan ¿qué tan de acuerdo se encuentra usted con la siguiente afirmación? Y las opciones de respuesta son totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Esa es una escala Likert. Y las escalas Likert están medidas en una escala ordinal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, sí. Continuamos entonces. Después de la escala nominal y ordinal sigue la de intervalo, que aparte de tener etiqueta o nombre, tienen secuencia lógica u orden, distancia, y la característica principal de esta escala es que el 0 es relativo. Es decir, el 0 no significa ausencia de valor.
¿A qué me refiero con ausencia de valor? Que el 0 no significa nada si no tiene un valor. Por ejemplo, la temperatura. Estar a 0 grados no significa que no tengamos temperatura. Estamos a 0 grados, que es el punto de congelamiento, pero no significa que no tengamos temperatura. A eso se refiere con el 0 relativo. La altitud, estar a 0 metros del nivel del mar, pues no significa que haya, bueno, aquí en este caso sí significa 0 metros. El 0 tiene que ser relativo como la temperatura. Y por último, la escala de razón, que además de tener etiqueta o nombre, secuencia lógica, distancia, el 0 sí representa ausencia de valor. Por ejemplo, número de libros en casa. Si tienes 0 libros, el 0 sí significa ningún libro. Si la edad se mide en años y tienes 0 años, el 0 sí significa ausencia de valor. Volumen, peso, número de asistencias, todas aquellas variables donde la respuesta pueda ser 0, va a estar en escala de razón. Pero una característica de estas dos escalas de intervalo y de razón es que sí tienen distancia, sí tienen magnitud. Es decir, 2 libros es el doble de un libro. 6 libros es el triple de 2 libros. En esta, entre 2 y 4 libros, hay una distancia de 2 libros. ¿Ok? En las escalas de intervalo y de razón, las variables sí tienen distancia. Bueno, dependiendo de la escala, es el estadístico descriptivo que vamos a obtener. En las escalas nominales y ordinales, pues obtenemos frecuencias, porcentajes, moda, y en la ordinal podemos obtener mediana y cuartiles, pero los más comunes son las frecuencias y los porcentajes, tanto para nominales como para escalas nominales como para escalas ordinales. Para las escalas de intervalo y de razón podemos obtener medias, desviaciones estándar, varianza, intervalos de confianza, y los más comunes son la media y la desviación estándar. ¿Ok? Esto es importante entonces. Nominales y ordinales generalmente las describimos con frecuencias y porcentajes. Y las intervalo y de razón generalmente las describimos con medias y desviaciones estándar. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo analizamos estas variables? ¿Cómo analizamos estos datos? ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo los coleccionamos? Actualmente hay muchos programas estadísticos que nos ayudan a hacer más rápido y de mejor manera estos análisis. Uno de ellos es el IBM SPSS. Yo tengo la versión 22, que es el paquete estadístico para las ciencias sociales. Es uno de los más utilizados. Y no solo se utiliza en ciencias sociales, también se utiliza en todas las áreas, en ingeniería, en medicina, en salud. Es uno de los software más utilizados porque es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar, tiene muchas herramientas, tiene muchas funciones y cada año lo van mejorando con las características que se puedan utilizar. Este es un software de gestión de información y análisis estadístico de datos creado por IBM. Ok. Vamos a pasar directo al software entonces. Vamos a salirme de la presentación y vamos al software. Vamos a abrir uno nuevo. ¿Alguno de ustedes tiene instalado este software? ¿Alguno de ustedes tiene este software en su computadora? Ok, Carla, Marisela.
Em, ¿Alguna de ustedes les gustaría trabajar en el software? En esta ocasión, proyectar su pantalla y yo les voy guiando. ¿O quieren que yo mejor lo haga en la mía? José Ladislao, personalmente yo prefiero que lo hagas en la tuya, y nosotros vamos siguiendo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo. Ok, este es el software. Esta es la pantalla de inicio, ¿ok? No le hemos puesto título y tiene dos vistas. Una que es la vista de datos, donde vamos a capturar, y otra es la vista de variables, donde vamos a crear esas variables que vamos a capturar. No podemos capturar sin antes crear las variables porque no sabemos qué vamos a estar capturando, ¿ok? Entonces, antes de empezar a capturar datos y hacer el análisis, pues tenemos que crear nuestra base de datos. Para ello, descargué el cuestionario de contexto para padres de familia de Planea, que se aplicó en el ciclo escolar 2007-2018. Cuestionario para padres de familia, primera medición de preescolar. Vamos a capturar algunas variables, algunos reactivos, para que ustedes vean cómo se crean las variables en el software. Ok. Vamos a dividir la pantalla. Ok. Antes que empecemos a capturar cuestionarios, cuando los cuestionarios son en papel, lo más importante que hay que hacer, la primera variable que hay que crear es el folio. Es decir, que tenemos que marcar nuestros cuestionarios con un folio, porque si tenemos luego algún error de dedo en la captura o no capturamos alguna parte del cuestionario, podemos regresar a él físicamente y terminar de capturar. ¿Sí me expliqué? Entonces, la primera variable que hay que crear es folio. Lo primero que tenemos que ponerle es un nombre. En este caso le puse nombre de folio. ¿Y qué es más fácil capturar? ¿Números o letras? Números, ¿no? Números. El folio, pues no le vamos a poner decimales, le vamos a poner 0 decimales. Y dependiendo de cuántos cuestionarios vaya a capturar, va a ser mi anchura. Si voy a capturar 50 cuestionarios, tengo 2 dígitos. Mi anchura va a ser 2. ¿Sí me explicó? ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, adelante. Ok. Sí, maestro. Sí, sí queda claro. Ok, si voy a capturar 100 cuestionarios, pues mi anchura va a ser 3. Si voy a capturar 1000 cuestionarios, mi anchura va a ser 4. Ok. Etiqueta, no le voy a poner ninguna etiqueta porque el nombre de folio es muy claro. Y aquí, en medida, ¿qué medida es el folio? Le voy a poner nominal porque solamente va a ser una etiqueta. Me va a servir para identificar mis cuestionarios. ¿Ok? Ya tengo creado mi primera variable. Aquí en vista de datos vemos que ya la primera columna ya tiene el número de folio. ¿Ok? Mi primer cuestionario que voy a capturar, pues le voy a poner folio 1. El segundo cuestionario, folio 2. El tercer cuestionario, folio 3. Y así sucesivamente hasta que yo llegue al número de folios que vaya a capturar. ¿Ok? Vamos a crear la segunda variable. Aquí es la primera pregunta. En el nombre, tenemos que poner un nombre que represente la pregunta o le podemos poner un código. La primera pregunta es: ¿cuál es el parentesco que tiene con el niño evaluado? Yo le puedo poner parentesco
Y sé que este nombre, yo debo conocer mi cuestionario, entonces sé qué pregunta es. En lo personal, a mí me gusta no poner algún nombre, sino le pongo un código P1 para que yo sepa que esta es la pregunta 1. Y en etiqueta puedo copiar y pegar la pregunta. Y aún así le pongo 1, copio la pregunta. Más adelante, cuando hagamos el análisis, van a ver por qué hice esto, pero nos sirve para identificar las respuestas cuando hagamos el análisis, porque cuando queramos analizar la variable, si tenemos muchos reactivos, a veces nos perdemos en las preguntas. Por eso es muy importante que en la etiqueta pongamos el número de la pregunta y la pregunta completa, ¿ok? Ahora, solamente tengo nombre y etiqueta. ¿Qué me falta? Estas son las posibles respuestas, ¿ok? ¿Qué es más fácil capturar otra vez? ¿Números o letras? Que yo capture madre o padre, tutor, familiar y lo escriba, o que yo le asigne un número a cada uno de ellos. Un número o una letra, ¿no? Sí, de preferencia números. Es un número, así es. Números. ¿Lleva decimales? No. ¿Cuántas opciones de respuesta tengo? 4. 4. ¿Qué anchura le voy a poner? Un dígito. Un dígito, perfecto. Un dígito. Un dígito. ¿Qué medida es? Es nominal. Nominal, perfecto. Nominal. Y lo que sí le voy a poner aquí es valores. ¿Ok? Le voy a llamar 1 a madre o padre. Y le voy a dar añadir. Le voy a llamar 2 a tutor. Añadimos. Le voy a llamar 3 a familiar. Le voy a llamar 4 a no familiar. Añadimos, aceptamos. Y ya voy a tener mis valores aquí, ¿ok? De tal manera que cuando yo capture, tengo mi cuestionario 1. Yo soy el madre, padre o tutor, o perdón, la persona a la que encuestamos es el madre o padre. El valor es 1. ¿Cómo podemos dejar el número, pero para que veamos que estamos capturando correctamente, le damos clic en ver y palomeamos etiquetas de valor. De tal manera que aunque yo capture 1 o 2, no me va a aparecer el número, sino me va a aparecer el valor. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esta parte o voy un poquito más lento? Para mí sí quedó claro. También para mí quedó claro. Ok. Y volvemos a capturar, creamos la tercera variable. La tercera variable, pues le voy a poner pregunta 2. Igual, 0 decimales. De anchura, pues le voy a poner 1 otra vez. Y le voy a poner pregunta 2. ¿Dónde nació el niño? ¿Ok? Valores, ¿qué valores le voy a poner? 1, si nació en México. Algo muy padre del SPSS es que nos permite pegar, copiar y pegar. Y entonces esto nos ahorra trabajo. 2, nació en un pueblo o en ciudad diferente o actualmente o donde vive actualmente. 3, si nació en Estados Unidos. 4, si nació en otro país. 5, si no sabe. Ok, ¿qué escala de medición tiene esta variable? Pueden participar, sale, activen su micrófono. Nominal. Nominal.
Nominal, perfecto. Luego creamos la cuarta variable. Este es un poco diferente. La pregunta 3. Sin contar el niño, ¿cuántas personas viven con él? Ok. ¿Es numérico? Sí, ahí sí es numérico. Sí, así es. Sí. ¿Tiene Sí, es decimales? No, porque no tiene puede haber decimales. No, Ajá, media no persona, ¿no? media- Ni cuarta persona, no, ni sí. 3/4 de persona. Ok. Ok. No, sin ¿Y decimal. cuánto de anchura le vamos a poner? Puede ser 2. 2 ¿Por qué dígitos. 2, maestro? Porque puede tener más de 10. Perfecto. Aquellas Pueden abuelitas vivir que más de fueron 10. muy Ándale. productivas, pues sí. Mi abuelita creo que tuvo 11 hijos, entonces sí Ándale. puede Entonces puede puede ser. haber 2. Ya si Son hablamos dos. de 100, de 3 ya sería 100, ya sería mucho que 100 vivan Sí, que una 100 vivan casa. en la misma casa, ¿no? Sería una comunidad ya. Claro. Hay familias extensas donde hay hasta 20. Sí, sí. Ok, Claro. entonces, aquí no le tenemos que poner valores, ¿ok? Porque aquí es una respuesta Ok. libre. Aquí lo que se captura es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14. ¿Ok? Pero sí tiene una medida. ¿Qué medida es esta? De razón. ¿Ok? De razón. Pero recuerden que el SPSS no tiene de razón. Ah, ok. Sería Ah, ok. El escala. SPSS maneja nominal, ordinal y escala. ¿Ok? Entonces es escala. Ok. Es escala. Ok. Escala. Correcto. Perfecto. Y miren, conforme vamos creando nuestras variables, ya las columnas van teniendo nombre. Supongamos que el primer entrevistado es el madre o padre y el niño nació en México, entonces le ponemos 1, nació en México. Vamos a ponerlo más ancho para que puedan ver la respuesta. Y con el niño viven 4 personas. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos creando las variables. A veces ustedes van a toparse con este tipo de preguntas. ¿Con quién vive el niño? ¿Con el madre? ¿Con la madre? ¿Con la padre? ¿Con el padre? ¿Con los hermanos? ¿Con los abuelos? ¿Con los tíos? ¿O con otros familiares? Aquí, ¿cuántas variables vamos a crear? ¿Solo una? ¿Con quién vive el niño? Porque si vive con el padre y la madre, ¿qué opción de respuesta Tendría vamos que a poner? ser, Sí, le escucho, Ay, maestra. tendría que ser respuesta de selección. Ok, Ahí sería ambos, ¿no? ¿y si vive madre, padre y hermanos? O una respuesta que tenga más de 2 opciones. Que sea madre Exacto. y padre. Ok. Sí puede ser Tendría que así, ser de pero selección múltiple. lo que yo le recomiendo es poner, tiene que ser dicotómico. Es decir, Ok. que esté Dicotómico, la sí. opción madre o padre, sí o no. La opción padre, sí o no. El hermano, sí o no. Abuelo, sí o no. Hay que ok, crear ok. tantas variables como opciones de respuesta tengamos. Aquí sería la pregunta 4. Yo acostumbro a ponerle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. ¿Cuántas opciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. 6 opciones. 4.4, 4.5, 4.6. ¿Ok? Ok. Las opciones de respuesta van a ser un sí o un no. ¿Tiene decimales? No. No, No, tampoco. No. Vamos a capturar palabras o números. pudiéramos transformarlo en número. Números, perfecto, porque siempre es más fácil, ¿ok? Entonces vamos Así a es. quitarle los decimales, pero para no estar poniendo en cada uno de manera manual, cada uno, podemos hacer esto. Situamos el cursor sobre el 0 de una variable anterior, le ponemos copiar, seleccionamos todas donde vayamos a copiar y lo pegamos. Muy parecido a que es en Excel. Exacto. ¿Y cuántos dígitos? Un dígito. Sí, todo Copiamos entonces un dígito
y le pegamos. ¿Ok? Y ponemos de la etiqueta, yo siempre le pongo 4.1, ¿con quién vive el niño? Madre. 4.2, ¿con quién vive el niño? Padre. 4.3, ¿con quién vive el niño? Hermanos. 4.4, ¿con quién vive el niño? Abuelos. Abuelo. 4.5, ¿con quién vive el niño? Si vive con sus tíos. Y 4.6, ¿con quién vive el niño? Sí, con otros familiares. Ok. Perdón, Entonces, es que no solo pueden ser otros familiares, podrían ser otras personas familiares. Claro, pero en esta Bueno, es un ocasión, ejemplo. Pues. sí, sí. Cuando diseñamos el instrumento, vale en cuenta, ¿sale? Pero en esta ocasión, este instrumento solo nos da esa opción, ¿sale? Entonces, solamente estamos capturando lo del cuestionario, pero tiene razón, maestro. Puede haber otro tipo de opción. Puede ser, no sé, con el vecino, no sé. Es que entonces, la opción de respuesta, vive con la madre, ¿y qué puedes responder? O un sí o un no. Entonces, tenemos que ponerle valores. 1 va a ser sí. Y 0 va a ser no. Cuando la opción de respuesta sea un sí y un no, yo les aconsejo que pongan 1 sí y 0 no, ¿sale? Y miren, ya están los valores. Y para no poner manual cada uno de ellos en todas las opciones, lo que podemos hacer es, ponemos el cursor sobre los valores, damos clic en copiar, seleccionamos todos aquellos en que vayamos a pegar y lo pegamos, ¿ok? De tal manera que las opciones ya están puestas en cada una de las preguntas. ¿Ok? ¿Y en qué escala están cada uno de ellos? ¿Un sí o un no? ¿Qué escala es? Nominal, ¿no? No, es nominal. Nominal, ok. Nominal. Sí, nominal. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Copiamos la escala y lo pegamos en todas. ¿Ok? Esto nos ahorra mucho tiempo a la hora de hacer nuestra base. Y podemos ver, ¿vive con la madre? Sí. ¿Vive con el padre? No. ¿Vive con los hermanos? Sí. ¿Vive con los abuelos? No. ¿Vive con los tíos? No. ¿Vive con otros familiares? No. ¿Ok? Y vamos creando así nuestra base. Cuando terminemos de capturar todas nuestras variables, pues ya podemos empezar a capturar los datos y tener nuestra base. Vamos a capturar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que activen sus micrófonos, por favor. Ok, ya está activado. Ok. Esta variable, ¿cuántos cuartos se utilizan para dormir en la casa del niño? ¿Qué escala tiene? ¿Este PCS sería nominal, ordinal o escala? Escala. Escala. Escala, Perdón. es escala, muy bien. ¿Y este, hasta qué nivel educativo estudió la mamá del niño? Nominal. Ordinal. No es nominal. Es Ordinaria. ordinal. Oral. Porque no solo tiene la etiqueta, sino están ordenados. La primaria completa va después del incompleta. ¿Ok? Esta también. ¿A qué nivel educativo estudió el papá o tutor del niño? También es Ordinaria. ordinario. Ordinal. ¿Quién aporta más económicamente para la familia del niño?
Nominal. No te caso, no va a haber caricatura. Esta, ¿a qué se dedica la persona que más aporta económicamente para la familia? Nominal. Es muy común. La ordinal tiene que ver un orden. Sí, exacto. O sea, El nombre nos lo indica. Sí, cuando estemos que ordenar es ordinal. Sí, ¿los padres o abuelos del niño saben hablar alguna lengua indígena? Nominal. ¿El niño sabe hablar alguna lengua indígena? También es nominal. ¿Y esta? ¿Cuántos focos hay en la casa del niño incluyendo las de las lámparas? Escala. Porque el 0 vale. Ok, si no tuviera yo o esta, sí sería escala, porque si hay valores, o sea, hay un rango igual entre cada uno de ellos. ¿Sí lo ven? De 1 a 6, de 6 a 10. Pero al poner ninguno o al poner a más de 15, y esa distancia similar entre cada uno de ellos se pierde. Y entonces lo único que tenemos es un orden. Se convierte en una escala ordinal. ¿Okay? Ahora, si este reactivo hubiese estado abierto, que tú pongas 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, entonces sí sería escala. ¿Ok? Al transformarlo o al recodificarlo en estos valores, se convirtió en escala ordinal. Okay. Aquí, ¿con qué servicios cuentas? Pues esto es, ¿qué escala está cada uno de ellos? Nominal. Perfecto. ¿Y esta? Igual que la... Ordinal. Perfecto, entonces, lo de la escala ya quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de escala o podemos continuar? No, adelante, adelante. Ok. ¿Quieren tomarse un descanso de 5 minutos y continuamos? ¿O continuamos? Adelante. No más. Podemos continuar. Ok, continuamos entonces. Ahora, una vez que ya tenemos capturada nuestra base, el Planea o el INEE capturó su base así. Le puso estos nombres y le puso estos valores, ¿ok? Y aquí tenemos la vista de variables. Tiene etiquetas, tiene valores, tiene medidas, tiene nombres, tipos, anchura, decimales, ¿ok? Esta base de datos es la que nosotros estábamos capturando. Nada más que el INEE, pues ya lo capturó. Esto lo pudimos bajar de la página del INEE, donde están las bases de datos de la prueba Planea. Ok, aquí está. Esta es una variable auxiliar, este es un código que ellos utilizan. Identificador del alumno, que es un folio, este equivale al folio. Tipo de escuela, vean cuáles son los valores de tipo de escuela. General pública, indígena, técnica pública, telesecundaria, comunitaria, privada. ¿Qué escala tiene esta variable? Nominal. ¿Ok? Cuando nosotros capturamos palabras, fíjense, aquí no es ni un número, capturaron palabras, pero pudieron haber capturado números. Tipo de variable es cadena y te dice que puede tener hasta 16 caracteres, es decir, hasta 16 letras con espacios, con comas, con puntos, etc. Cuando capturamos palabras, el tipo de variable es cadena, ¿ok? Y de anchura va a llevar el número de caracteres que tú quieras. Los decimales por default te pone 0 y por default te pone la medida nominal. ¿Ok? Hay otra variable que se llama rural urbano. Vean los valores que les pusieron. El 0 va a ser urbano, el 1 va a ser rural
Y si no se perdió el dato o no pudo ser identificada, le pusieron el valor de 9. ¿Ok? Fíjense, esta es su base de datos. Si nosotros ponemos las etiquetas de valor, podemos ver lo que se capturó. Si nosotros quitamos las etiquetas de valor, únicamente vemos capturados los números. ¿Ok? Vamos a ponerle etiquetas de valor. ¿Ok? Entonces, esta tiene estas variables. Oralidad, sexo, edad en años cumplidos, mes de nacimiento, edad con números decimales, edad con años cumplidos. Si tiene una edad típica o arriba de la típica o debajo de la típica, es decir, si tiene la edad reglamentaria de acuerdo al grado en el que se encuentra. Veamos esta, parentesco, que tiene con el niño evaluado. Estos son los valores que pusieron, miren, son los mismos que pusimos nosotros. Y ellos además agregaron estos, que pueden ser posibles casos que se hayan presentado durante la aplicación del cuestionario. Que no se haya presentado la evaluación, que el niño haya puesto una respuesta múltiple o que haya puesto una respuesta omitida. Respuesta múltiple es que hayan cerrado sí o no al mismo tiempo. En ese caso, pues no se toma en cuenta. O que no haya contestado ninguna. ¿Ok? Y lo único que sí les falló aquí es la escala. No es escala, sino es nominal. ¿Dónde nació el niño? También es nominal. Sin contar el niño, cuántas personas viven con él. Ahí sí es escala. ¿Con quién vive el niño? Esto es nominal. Habría que corregir esas escalas, ¿sale? Ok, entonces, Sí es. ustedes ya tienen capturado su base de datos. Cuando hacemos cuestionarios, o ustedes hacen investigación, o hacen su tesis o proyecto de investigación, a veces los cuestionarios no son tan largos. Entonces, lo que sigue, después de crear nuestras variables, después de capturar nuestros datos, pues es hacer el análisis. ¿Ok? Vamos a comenzar con la ruralidad. La ruralidad es la escuela donde estudia el niño. ¿Es urbana, es rural o no está identificada? Es una variable nominal. ¿Ok? En el análisis descriptivo, ¿qué tipo de medida vamos a obtener de esta variable? De acuerdo a la escala nominal. Un porcentaje. ¿Ok? Puede ser frecuencias, o porcentajes o ambos, dependiendo de cómo a ustedes se les facilite mejorar, hacer esa interpretación. Yo les recomiendo cuando son pocos valores utilizar frecuencias, cuando son muchos valores utilizar porcentajes. Y cuando son muchos valores, utilizar ambos. Entonces, recuerden que nuestras estadísticas los podemos obtener de la escala nominal, frecuencias, porcentajes y moda. Y según la definición estadística descriptiva, lo podemos o bien hacer una tabla o bien hacer una gráfica. ¿Okay? Las dos. No recomiendo las dos porque estaríamos duplicando la información. Repetir la información, ¿no? Al final de cuentas, Puedes confundir a la gente. tabla y gráfica nos dan la misma información. ¿Qué les recomiendo yo para lo que yo hago si pongo tabla o pongo gráfica? Porque las dos me dan la misma información. Es en cuál de las dos se aprecia mejor la información de manera más clara, de manera más fácil. Y si es un resultado que quiera destacar, porque fue algo importante que encontré en mi investigación, pues pongo gráfica. Si no, yo pongo tabla. ¿Ok? Pero pues ese ya es a gusto de cada quien. Entonces, una pregunta, José. Sí. Cuando haces de la aplicación del estadístico, cuando tú vas al análisis y pones frecuencias,
Normalmente te bota, bueno, tú le tienes que dar indicación para que saque la frecuencia de la tabla o la gráfica, ¿no? Sí. Ok, porque si no te la das, te va a sacar los dos datos. Ya para tu informe tú tomarías el que tú consideraras mejor, ¿no? Sí, el que tú consideres. Pero, Okay. sí, vamos a hacer primero las tablas, ¿ok? Y lo que nos da el SPC es una tabla de frecuencias. Entonces, para obtener las frecuencias y porcentaje, le damos clic en analizar. Luego, estadísticos descriptivos. Frecuencias. Y metemos la variable que queramos analizar. En este caso, yo voy a analizar qué frecuencia y qué porcentaje hay de escuelas rurales y urbanas de los niños que presentaron este examen. Y tienen que ver que este recuadro está activado, mostrar tablas de frecuencia. Le damos clic en aceptar y me va a generar otra vista que se llama vista de resultados. Y aquí ya tengo mi tabla. Mi tabla. ¿Ok? Yo les recomiendo estas tablas siempre pegarlas en un Excel para que puedan ser más fácil manejables antes de pasar al Word. Ya ven que cuando hacemos investigación o cuando hacemos tesis siempre tenemos que darle formato. Y las tablas tienen que, bueno, al menos en mi escuela es formato APA. Entonces, para no pegar directo del SPSS al Word, yo primero los paso al Excel. Y miren, la función de una tabla o una gráfica es presentar la información de manera más clara, de manera más sencilla. ¿Ok? Por lo tanto, a mí siempre me gusta ordenar los datos de mayor a menor. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos de mayor a menor? En el Excel, yo le pongo un filtro al Excel y los ordeno de mayor a menor. Este lo voy a quitar, no me sirve. Quito el total, tampoco me sirve. O bueno, lo pego al final. Abajo. Quito este. Y de esta manera es más fácil interpretar estos dos no me sirven. Y lo dejo así. De tal manera que el mayor porcentaje de este tipo de escuelas pues no fue identificada. Quiere decir que hubo casi la mitad de las escuelas no pudo ser identificada. Y en cuanto a lo rural y urbano, podemos ver que tienen porcentajes similares y frecuencias similares, ¿ok? Y de esta manera es más fácil interpretar esa tabla, siempre con los datos ordenados. Recuerden que en la definición de estadística no solo hay que clasificar los datos, sino también hay que ordenarlos para poder analizarlos y que esta interpretación sea más fácil. ¿Ok? Esta es la tabla. Ahora, vamos a hacer una gráfica con el Excel, digo con el SPSS. El SPSS también nos permite hacer gráficos y es la misma manera. Si se dan cuenta, es intuitivo este software. Le picamos a lo que queramos hacer y lo único que tenemos que hacer es meter la variable que queramos analizar. ¿Ok? Entonces, el gráfico, vamos a hacer un gráfico de pastel. Dejamos resúmenes para grupos de casos y aquí en lo rural y lo urbano lo vamos a meter en definir porciones y le vamos a dar clic. Miren, aquí puedo pedir frecuencias y porcentajes, ¿ok? Vamos a ver las frecuencias. Y el SPSS me sacó este gráfico. ¿Ok? Ahora, para editar este gráfico, porque no tiene las frecuencias, le doy doble clic al gráfico y le selecciono este recuadro y le doy clic
sobre la porción que quiera ponerle los datos y los cierro. Y puedo ver que ya mi gráfico tiene los datos, ¿ok? Y este sería el que podría pegar en mi Word. Ahora, sinceramente, los gráficos a mí me gusta más hacerlos en Excel, porque tiene más opciones de edición y tiene mejores colores, mejores formas. Si Sí, es hacemos verdad. el mismo gráfico, nada más que aquí ya me tomó en cuenta los no Sí, identificados, Claro. pues me gusta más este diseño, este formato. Podemos ponerle opciones de diseño o formato rápido. Aquí ya sería a gusto de la persona. Con cuál de los diseños les gusta más, qué colores, con fondo, sin fondo. ¿Ok? Y incluso les pega hasta las etiquetas. Pero también en el SPSS te lo permite. A lo mejor esto sería algo que pudiera mejorar el SPSS, ¿no? Desde mi punto de vista. Ok. Sigamos analizando. Le damos clic en analizar, estadísticos descriptivos, y ahora quiero analizar el tipo de escuela. Fíjense cómo estos símbolos nos indican qué tipo de escala tiene. Estos que tienen 3 circulitos son escala nominal, estos que tienen barras son ordinales y estos que tienen la regla son escala. Vamos a analizar las frecuencias de la edad en años cumplidos. Le damos clic en aceptar y me muestra cuántas personas de los encuestados tuvieron 4 años, cuántos tuvieron 5 años, que fue la mayoría, 5 y 6 años fueron la mayoría, cuántos 7 años, significa que tenemos niños con, ¿cómo se le llama cuando están pasados de años? Alumno de extraedad. Extraedad, exacto. Extraedad. Hubo 4 con extraedad y hubo 14 que estuvieron más pequeños, ¿no? Para un total de 2.201 alumnos. ¿Ok? Y pues esto es lo que vamos a copiar. Yo siempre les recomiendo copiarlo en un Excel para poder manejarlo mejor. Y miren, en este caso, yo no voy a ordenarlo de mayor a menor. ¿Por qué? Porque este tiene un orden que me permite apreciar mejor la información de la tabla. ¿Ok? Está ordenado de manera ascendente en cuanto a los años. Entonces, en este caso, no lo voy a ordenar de mayor a menor. ¿Ok? Lo dejo así. Ok, entonces, ya analizamos una variable nominal, ya analizamos una variable ordinal. Lo que obtuvimos fueron frecuencias y porcentajes. Lo podemos hacer en forma de tabla, lo podemos hacer en forma de gráfica, eso depende de cada uno. Vamos a analizar una variable en escala. ¿Recuerdan que estadístico teníamos que obtener cuando son variables de escala? Media. No. Media y desviación estándar. Desviación estándar. Ok, entonces, le damos clic en analizar, estadísticos descriptivos, y aquí ya no vamos a obtener frecuencias, sino vamos a obtener descriptivos. Buscamos alguna variable que esté en escala, como es la edad del alumno, lo metemos, y aquí en opciones podemos ver qué estadístico les vamos a pedir. Tenemos la media, tenemos la desviación estándar, podemos pedirle el mínimo, el máximo, el error estándar, el rango, la suma, etcétera. Con la media y la desviación estándar para mí es suficiente. Sin embargo, por default te dan el mínimo y el máximo. Vamos a dejarlo con el mínimo y el máximo para ver qué sucede.
Y vemos que la edad mínima del alumno, el día de la aplicación de la prueba, estimada a partir del día del mes y del año de nacimiento, fue de 4.44 años. Lo máximo fueron 7.41 años. La media fueron 5.93 años y la desviación estándar fueron 0.3141 años. ¿Ok? Y esto es lo que se reporta de las variables de escala. Recuerden, escalas nominales y ordinales reportamos frecuencias y porcentajes, y variables continuas, variables de escala, reportamos medias, desviaciones estándar. ¿Ok? Un tipo de gráfico para analizar o para reportar estas variables que están en escala, podemos hacer el gráfico de cajas y bigotes, o podemos también hacer un histograma. Vamos a hacer el histograma primero, cuadro de diálogos antiguos, histograma, y metemos la edad del alumno en variable, le damos clic en aceptar. Y vemos que este es el histograma. Esta es la misma información que obtenemos en la tabla, nada más que de una manera gráfica. Es decir, la media fueron 5.94, que es lo que tenemos aquí, 5.93, pero redondeó a 5.94 porque solamente tiene 2 decimales. La desviación estándar, ¿cuántos encuestados fueron? 2.201. Y así es como se comportan los datos. Este histograma también nos puede servir para darnos una idea si los datos tienen una distribución normal. Según este histograma, ¿ustedes dirían que estos datos tienen una distribución normal? No de manera categórica, aproximada. Podemos decir que sí, ¿no? Porque tiene la forma de una campanita centrada. Exactamente. ¿Okay? Entonces, hay dos maneras de presentar esta información. Lo pueden presentar como tabla o lo pueden presentar como gráfica. Ustedes deciden cuál de los dos les da una mejor información o una más clara información, dependiendo de lo que ustedes estén buscando mostrar. ¿Ok? Otra forma de mostrar esto es con un gráfico de cajas y bigotes. Le damos clic en gráficos, cuadro de diálogos antiguos y ponemos diagrama de cajas. Que sean diagramas de cajas simples con resúmenes para grupos de caso. Y la variable vamos a meter la edad del alumno en variable. Y necesitamos un eje de categorías. Cuando dicen un eje de categorías, vamos a separarlos por sexo. Aquí vamos a obtener una gráfica para hombres y una gráfica para mujeres, ¿ok? Y aquí está el gráfico de cajas y bigotes, para hombres y para mujeres. Lo que nos muestra esta gráfica es la misma información. Aquí donde está la línea media, es la media. Este gráfico lo que muestra este gráfico muestra muchos datos. Esta línea es la media, el promedio de edad, tanto de hombres como de mujeres. Estos bigotes muestran el valor mínimo y el valor máximo que se obtuvo. ¿Ok? Para hombres y el valor máximo para hombres. El valor mínimo para mujeres y el valor máximo para mujeres. Y ahora, estos puntos que ustedes ven separados, que están fuera de las cajas y de los bigotes, el SPSS te saca los datos atípicos y no te los pone dentro de la media. ¿Qué son los datos atípicos? Aquellos datos muy raros. Muy bajos, muy altos. Muy bajos, exacto, o muy altos. O los que están en los extremos de la campana, ¿no? Exacto, los que están en los extremos de la campana. Entonces, esta es otra manera de presentar la información. Cuando queramos ver estos datos atípicos, cuántos datos atípicos hay, y no queramos incluirlos en los promedios, pues este gráfico es una
forma de presentar esta información. Ahora, si los datos atípicos son importantes para mí, los quiero incluir dentro del promedio, pues obtengo el histograma o pongo una tabla. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. No, todo está muy bien. Ok. Ahora, No, gracias. hay otra tabla que se llama tabla cruzada. Las tablas cruzadas nos sirven para cruzar dos variables. Por ejemplo, vamos a cruzar estas dos variables también. Vamos a darle clic en analizar, estadísticos descriptivos, y le vamos a poner tablas cruzadas. En filas yo quiero que sea rural, urbano, y en columna voy a poner sexo del alumno. Es decir, ¿cuántos hombres hay en las escuelas rurales? ¿Cuántos hombres hay en las escuelas urbanas? ¿Cuántas mujeres hay en las escuelas rurales? ¿Y cuántas mujeres hay en las escuelas urbanas? ¿Ok? Aquí en estadísticos, estos son para pruebas estadísticas. Si quiero una G cuadrada, si quiero obtener correlaciones, etcétera. Estas pruebas son para estadística inferencial, pero esto no es lo que nos ocupa ahora, ¿no? Y en casillas podemos ver si quiero frecuencias, si quiero porcentajes. En este caso yo voy a pedir porcentajes de columna. Aparte de las frecuencias, le voy a pedir que también me dé los porcentajes de columna. Y le damos clic en aceptar. Entonces, lo que me hace esta tabla cruzada es que me cruza la información. ¿Cuántos hombres de escuelas urbanas encuestamos? ¿Cuántas mujeres de escuelas urbanas encuestamos? ¿Cuántos hombres de escuelas rurales encuestamos? ¿Y cuántas mujeres de escuelas rurales encuestamos también? Ok, y me lo da en frecuencias, en porcentajes, y también me da los totales por fila y totales por columna. En este caso yo le dije que me diera porcentajes por columna, es decir, esto más esto debe sumar 100, esto más esto debe sumar 100 y esto más esto puede sumar 100. Pero también le puedo pedir que en lugar de darme porcentajes por columna, a mí lo que me interesa son los porcentajes, pero de las filas. Entonces le doy clic en casillas y cambio, en lugar de porcentajes por columna, que me dé los porcentajes de fila. Y entonces la suma de la fila debe ser 100%. Esto más esto debe ser 100%. En esto está en función del sexo, los porcentajes, y aquí está en función de el tipo de escuela, si es rural o urbana, los porcentajes. ¿Ok? Estas tablas cruzadas son muy útiles cuando segmentamos la información por una variable u otra. ¿Ok? Ahora, a veces, pero esto nos sirve para frecuencias y porcentajes, no para medias. Yo quiero obtener entonces ahora estas medias, pero en tabla, de acuerdo al hombre y de acuerdo a la mujer. ¿Ok? Pero entonces ya no voy a hacer tablas cruzadas. Lo que le voy a decir es, voy a irme a datos, voy a segmentar el archivo y le voy a pedir que me compare los grupos de acuerdo al sexo del alumno. Lo meto en la cajita y le doy clic en aceptar. Y fíjense, aquí en mi hoja de resultados me dice que me va a ordenar todos los casos por sexo, me va a comparar los casos por sexo. Todos los análisis que yo haga a partir de ahora me va a comparar siempre por sexo. De tal manera, si yo le pido que me dé los descriptivos de la edad del alumno, fíjense cómo me los compara por sexo. ¿Cuál fue la media de la edad de los hombres? ¿Cuál fue la media de la edad de las mujeres? Y estos dos casos no me sirven, ¿ok? Esto que acabamos de hacer se llama segmentar el archivo. Todos los análisis que hagamos de ahora en adelante me los va a comparar de acuerdo a el sexo. ¿Ya ven? Hombres y mujeres con la edad cumplida en años, en frecuencias y porcentajes. ¿Ok?
¿Quedó clara esta parte? Sí. Para que Sí. ya nuestros análisis ya no nos los dé ya no lo ande segmentando, lo que tenemos que hacer es regresar a la base, a datos y restablecer. Restablecemos, aceptamos y nuevamente ya podemos hacer los análisis sin que se segmente el archivo. Un tipo de análisis más y ya. ¿Se acuerdan que tenían una pregunta de con quién vive el niño? Si vivía con el padre, con la madre, con los hermanos, con los abuelos, con los tíos o con otros familiares. Sí, venían 6 Ok. Que era respuestas. de opción. Aquí lo que podemos hacer es obtener la frecuencia de todos ellos al mismo tiempo. Son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos seleccionar todos con Shift y la flecha para abajo. Shift, flecha para abajo. Y todos los metemos a la cajita de una vez. ¿Ok? Y le damos clic en aceptar. Ok. Y me va a obtener todas las frecuencias y porcentajes de cada pregunta. ¿Cuántos viven con la madre? El 93.9%. ¿Cuántos viven con el padre? El 77.1%. Hay más madres que padres. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Cuántos viven con hermanos? 75% tiene hermanos. ¿Cuántos viven con abuelos? El 31%. ¿Cuántos viven con los tíos? Hay un 20% que vive con tíos. ¿Cuántos viven con otros familiares? Hay un 8.1% que vive con otros familiares. Y esto tendría que pasarlo a un Word, pero hay una manera más fácil de hacerlo para no estar copiando datos de cada tabla de manera individual, ¿ok? Otra herramienta del SPSS son las tablas personalizadas. Le damos clic en tablas, le damos clic en tablas personalizadas, a este cuadro de diálogo le ponemos aceptar y me va a salir este cuadrito. Buscamos las variables que quiera meter, que son estas, con quién vive el niño. Metemos aquí. Aquí podemos pedirle que nos dé el recuento, pero yo quiero la etiqueta de filas en las columnas. ¿Cuánto sí y cuánto no? De tal manera, no solo quiero el recuento serían las frecuencias, quiero también el porcentaje válido de fila. Le damos aplicar a selección, aceptar, y me sale esta tabla. Permítame, tenía una llamada de la de GESPE, pero ya descortó. A ver, vamos a ver si tengo alguna indicación aquí tengo alguna indicación. No, ¿verdad? No tengo. Ok, miren, entonces aquí ya nos los sacan una sola tabla que podemos pasar a un Excel. Y me interesa cuántos sí y cuántos no, o solamente los que sí. Pensemos en que sí. Ok, permítame. Bueno. Ok. ¿Tengo 5 minutos o ya? Ok, perfecto. Gracias. Ya tenemos que cerrar el taller, entonces vamos a hacer esto lo último. Solo nos interesa el sí, ¿no? Entonces esto lo eliminamos y nos quedamos con esto. Vamos a ajustarle el texto. Y esto es algo que podemos pegar en un Word. Vamos a ordenarlo también para que sea más fácil de apreciar. Lo ordenamos de mayor a menor. Entonces la mayoría vive con madre, padre, hijo. Y esto es algo que podemos pegar en un Word. Y luego le podemos dar formato en un Word. Ok, bueno, me piden que ya tenemos que cerrar el webinar. Quedaría la tabla en el Word. Vamos a esperar que se pegue.
así, y eso es algo que le podemos dar forma luego del formato APA, ¿ok? Bueno, tenemos que cerrar el webinar. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda antes de que nos desconectemos? ¿Se va a grabar esto, se graba y se va a subir a YouTube o qué? ¿O para tenerlo también disponible nosotros? Sí, me informaron que sí se va a grabar. Ok, está disponible. ¿La sesión va a estar disponible? Sí, estoy leyendo que está disponible. Ok. Se nos va a enviar el correo. Bueno. No sé. Puedes meter en tus el chat, Ahí, en el chat ponerse. sí, se queda grabado. podrás El chat meter también se queda tus grabado. datos. Exacto, o al meter los datos en la encuesta que mandaron, Sí. va a tu correo también. Nos mandaron una encuesta en Google Forms para llenarla para la constancia. Entonces ahí puede tener su correo, su nombre y la escuela y también se puede poner en contacto. Gracias. Es correcto. Ahora, otra pregunta más. ¿Esta versión del SPSS, hay también versión para Mac? Sí, hay. Sí, hay versión para Mac. Sí, yo tengo la de Mac. Yo tengo la de Mac igual, sí hay. Sí. ¿Cómo cuánto cuesta, perdón, maestro, este software? Yo usé una versión de prueba, pero ya caducó. La verdad no sabría decirle, al menos de mi casa no sabría decirle, a mí me la instaló a la persona que me configuró la computadora. Ah, ok. Gracias. Servirle. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Bueno, maestros, fue un gusto compartir con ustedes este tiempo. Les agradezco a todos por haberse conectado. Les voy a escribir mi correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, maestro.